Dios, en este lindo sábado, queridos hermanos y hermanas de nuestra iglesia de Chino, oremos juntos. Padre querido, gracias por tu bendición, por tu misericordia, por tu providencia en nuestra vida. En esta semana varias personas en nuestro grupo mencionaron necesidades, pedidos, agradecimientos. Personas que están enfermas, personas que necesitan el consuelo del Señor. Ponemos estos pedidos en tus manos. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y que animémonos unos a los otros en la fe, y que tu palabra y tus promesas hablen hoy a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En el sábado pasado estudiamos sobre Apocalipsis 6 y los sellos. Y la última pregunta en Apocalipsis 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta para esta pregunta está en el capítulo 7 de Apocalipsis. Recordémonos que Apocalipsis 4 y 5 hablan de una visión en el cielo. Y en Apocalipsis capítulo 5, el Cordero es el único que puede sacar los sellos del rollo. Y cada vez que los sellos son sacados, algo pasa en la tierra. En Apocalipsis, el cielo y la tierra están íntimamente conectados, como vamos a ver también en Apocalipsis 7. Vamos a leer Apocalipsis 7 a partir del versículos 1 y delante. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entonces de los versículos 5 hasta los versículos 8, las tribus de Israel son mencionadas, y cada una de las tribus, en cada una 12,000 personas. A partir del versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraran sobre sus rostros delante del trono y adoraran a Dios, diciendo:
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en el medio del trono, que está en el medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué promesas extraordinarias en el libro de Apocalipsis, y estamos ahora en el capítulo 7 de Apocalipsis. En el capítulo 7 vemos dos grupos. Un grupo es el grupo de los 144,000. Y el otro grupo es la gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Dos grupos de salvos. En el primer grupo, los 144,000, estos fueran sellados. De acuerdo con el capítulo 1, versículo 1, Juan ve en visión 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, un otro ángel dijo a los 4 ángeles: detengan estos 4 vientos. No hagáis daño, versículo 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Imaginen ustedes si Dios no hubiera hoy, hasta hoy, detenido los 4 vientos. ¿Qué seríamos de nosotros si no fuera por la misericordia de Dios que se renueva cada mañana? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Sí, es verdad, hay problemas, hay esta pandemia que cambió todo en nuestra vida. Hay queridos, hay personas amigas, hay vecinos, y tal vez mismo algunos de nosotros, como el hijo del hermano Efraín, que tuvo este COVID, gracias a Dios está bien. Otros perdieron sus queridos, como los hermanos Efraín y Abirán, como la familia de Omar. Estamos viviendo en tiempos únicos. Pero mismo así, es Dios que está protegiendo nuestra vida. Es Dios que está deteniendo los vientos.
Y los 144,000 en los últimos días de esta tierra serán sellados. En el Antiguo Testamento vemos que los reyes tenían sellos. Y muchas veces los sellos estaban como anillos, otras veces no, pero los sellos marcaban lo que lo que pertenecía a los reyes. Y mismo en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 9, vemos que el pueblo de Dios es sellado, es protegido. Entonces, el sello es una señal que el pueblo de Dios pertenece a él. El sello permite una protección al pueblo de Dios. Pero no solamente los 144,000 son sellados. De acuerdo con Efesios, es el Espíritu Santo que nos da este sello. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando somos bautizados en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae este sello para nuestra vida. Por ejemplo, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios 1:22. 2 de Corintios 1:22. Vamos a ver lo que dice ahí. A partir del versículo 21, y Él, que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Abramos ahora nuestra Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, mismo hoy, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando aceptamos la palabra de Dios como palabra de Dios, el Espíritu Santo nos sella. Pero en el Apocalipsis capítulo 7 es un sello muy especial. Es también un sello de protección, es una señal que el pueblo de Dios pertenece a Él. Entonces vemos en el capítulo 7, este grupo de sellados son judíos, 12,000 de cada tribu. Como sabemos en Apocalipsis, hay varios símbolos. Y en el Apocalipsis capítulo 4 dice que los 144,000, en el versículo 3 del capítulo 14, los 144,000 estaban de pie, redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4, estos son los que no se contaminaran con mujeres, pues son vírgenes. Hermanos, yo creo que los 144,000 no se contaminaran con mujeres. Es un símbolo esto. Porque así como una mujer fiel en Apocalipsis simboliza la iglesia fiel, una mujer infiel simboliza una prostituta, simboliza los que se distanciaran de Dios y de la verdad de Dios y siguieran a otros ídolos. Entonces,
los 144,000 en Apocalipsis 7 son judíos, es un símbolo. Yo creo que los 144,000 son la gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Por qué pienso así? Porque en Apocalipsis, Juan muchas veces ve algo, él oye algo, y cuando ve parece algo diferente, pero es la misma cosa. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, cuando Juan escucha una trompeta, empieza a mirar, no ve una trompeta, escuchó el sonido de una trompeta, pero cuando mira ve candeleros, y entre los candeleros está Jesús hablando a las iglesias. Entonces, en Apocalipsis 1, el sonido de trompeta es el Cristo que está hablando a las iglesias. En Apocalipsis 5, Juan oye hablar del león de la tribu de Judá, pero cuando ve, mira el cordero como que sacrificado. El cordero y el león de la tribu de Judá, los dos son Cristo, con características diferentes, cualidades diferentes, pero es la misma persona. Más tarde en Apocalipsis, yo creo que 17, Juan ve una prostituta sentada sobre muchas aguas. Oye hablar de esto, pero cuando ve una mujer sentada sobre una bestia de 7 cabezas. Más tarde, yo creo que Juan oye hablar de una novia, pero cuando procura la novia, ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Así también aquí en Apocalipsis 7, Juan oye el número de los sellados. Capítulo 7, versículo 4. Este número de los sellados son los 144,000. Pero cuando busca ver, cuando mira en el versículo 9, ve una gran multitud, la cual nadie podía contar. Una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces, hermanos, yo creo que los 144,000 es el mismo que la gran multitud, pero con cualidades diferentes, circunstancias diferentes. Los 144,000 todavía están en la tierra, necesitan el sello de Dios, pero la gran multitud está delante del trono de Dios. No necesita el sello, no están sellados, no necesitan de protección, pero son el mismo grupo, los 144,000 y también la gran multitud que nadie podía contar. La gran multitud está en el cielo, los 144,000 están en la tierra todavía, pero es el mismo grupo, yo creo. Es interesante que este grupo está alabando al Señor, está en el cielo, está alabando a Dios, está delante del trono y están vestidos de ropas blancas en el versículo 13 del capítulo 7. Observan ustedes que en el capítulo 6, en el quinto sello, ahí dice en el capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi debajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieran vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estos que estaban clamando por la justicia de Dios y preguntando hasta cuándo, recibieran simbólicamente, claro, y es un símbolo que están debajo del altar en la tierra, clamando por la justicia de Dios, diciendo hasta cuándo. Estos reciben vestiduras blancas y reciben la orden de esperar un poco más. Pero aquí en Apocalipsis 7, la gran multitud tiene vestiduras blancas. No necesitan más esperar, están salvos. El plan de salvación de Dios es cierto. Las promesas de Dios no fallan, hermanos. Y si algunos de nosotros hoy clamamos de Dios, ¿hasta cuándo este sufrimiento? Hermanos, parece que en Apocalipsis hay una razón para el sufrimiento. Dios está preparando su plan, está preparando un pueblo para el día final, cuando Jesús vendrá por la segunda vez. Y según Corintios, Dios no permite sufrimiento más allá de lo que uno puede sostener, puede pasar. Estas promesas en Apocalipsis, queridos hermanos, son un consuelo para nosotros. Si alguien pensó, ¿cómo puedo yo pertenecer a los 144,000? Parecen perfectos y son perfectos delante de los ojos de Dios. Sí, pero la perfección no viene de ellos mismos, viene de Dios. Nadie en el Antiguo Testamento podía salvarse sino por la gracia de Dios. Nadie en el Nuevo Testamento podía salvarse sino por la gracia de Dios. Y nadie hoy puede salvarse sino por la gracia de Dios. El secreto de los salvos es que confiaban en Dios y hoy confían en Dios. Versículo 14 dice del capítulo 7: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos queridos, el secreto de la salvación, el secreto de la vida cristiana no está en nosotros, no está en el pastor, en los ancianos, en los líderes de la iglesia, en los miembros de la iglesia. Está en confiarnos en Jesús, en su sacrificio por nosotros. Aquí dice que los 144,000 que habían sido sellados en el cielo, estos 144,000 son la gran multitud que confió en Dios, que confió en Jesús. Están alabando al Señor, están alabando al Cordero. Aquí dice el versículo 15: el Señor que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¡Qué promesa extraordinaria! Versículo 17: el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vale la pena servirnos al Señor, animarnos unos a los otros, predicar el Evangelio mientras que tenemos tiempo, predicar de maneras creativas hoy en día. Y hermanos, cuando dice
el Cordero está en el medio de ellos, del trono. El Cordero que está en el medio del trono los pastoreará. Esto es cumplimiento de la promesa de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imaginen, hermanos, en el cielo, una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo fuimos a Japón y fuimos invitados para predicar en las iglesias de habla portuguesa en Japón. Me acuerdo en un sábado que cada uno estaba reunido con su grupo y yo dije a una persona allí: llévame entre los japoneses. Quiero escuchar la lección de la escuela sabática hablada en japonés. Y hermanos, no para mi sorpresa, no comprendí una sola palabra en japonés, pero estaba en el medio de los creyentes que hablaban japonés. Me sentía en la casa de Dios, en casa, mismo sin comprender una sola palabra en japonés. Hermanos, cuando según Apocalipsis 7, la gran multitud que nada podía contar, ellos se comprendían porque estaban hablando el lenguaje del cielo, pero había muchas culturas, muchos pueblos de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos en el cielo. Uno aprendiendo uno con el otro, viendo la experiencia de los salvos que pasaron en la tierra, en la presencia de Dios, alabando al Señor en el trono de Dios con el Cordero, comprendiendo las cosas del plan de salvación para todos siempre. Que Dios nos bendiga, nos fortalezca en sus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Oremos juntos. Padre querido, mismo en medio a una situación que no conocemos, contemplamos por fe una visión del cielo, una visión de los 144,000, una visión de la gran multitud que nadie podía contar. Ayúdanos a permanecernos fieles hasta el fin. Ayúdanos a compartir el Evangelio mientras que podemos, para invitar personas al reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor con todos.